Y por eso saludamos a esta hora de la mañana que ya la tenemos aquí conectadísima con nosotros desde la virtualidad, Adriana Ordóñez Ortiz, educadora, investigadora y terapeuta somática. Adriana, bienvenida al Café de la Mañana, qué gusto tenerte con nosotros. Lo mismo, qué placer estar contigo y estar con todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, Adriana, hay que celebrar este día tan especial y tan importante, ¿no? Es un día, yo digo que la partería es la profesión más antigua del mundo y que estamos celebrando eso, la función, el trabajo más antiguo del mundo que empezó en los primeros nacimientos. Y siempre habían mujeres que estaban acompañando a otras mujeres a parir. Parir nunca fue un acto solitario, no lo es ni para los delfines ni para las ballenas, y no tendría por qué serlo tampoco para las mujeres. Y bueno, vamos a hablar de esta bellísima profesión y esta bellísima labor. Debo decir que yo tuve la fortuna de nacer en casa. Mi mamá tuvo la fortuna de tener una mujer que la pudiera asistir en casa y que yo naciera allí. Así que pues me uno a esta gran felicitación porque soy uno de esos ejemplos de vida y de trabajo de ustedes mujeres. Pero bueno, hablemos de ese parto en casa. De cierta manera, usted lo mencionaba, es una de esas tareas que es milenaria, pero que a medida que han pasado los años, que se tecnifican las cosas, que se empieza a estudiar la ciencia, ¿verdad? Y la medicina como tal, pues empieza a dejar de lado y a generar un estigma de no se puede nacer en casa, se tiene que nacer exclusivamente en un hospital. ¿Qué tan seguro es hoy? ¿Por qué sí o por qué no nacer en casa? Bueno, lo primero es que el parto no es un evento patológico, es decir, el parto no es una enfermedad. En Colombia solemos decir que nos aliviamos, ¿no? Que se va a aliviar tal día, que se va a aliviar tal mes, pero no hay alivio. El parto es un proceso fisiológico y toda mujer sana con un embarazo saludable puede tener un parto sin complicaciones. Entonces, lo primero que se necesita para planear un parto en casa es llevar un embarazo con seguimiento, o ya sea por parte de una partera y de un médico ginecobstetra, porque es importante. Lo que ha sido muy valioso es, digamos, todo lo que la medicina ha avanzado en exámenes diagnósticos. Cuando podemos anticipar si un bebé tiene problemas de crecimiento o si la mamá tiene una anemia severa, cuando podemos anticipar posibles problemas en el parto, esto nos va limitando para que el parto en casa sea seguro, no tenga una emergencia de último minuto. Y entonces lo que sabemos es que en mujeres saludables, con embarazos saludables, con un buen control del embarazo y sobre todo bien alimentadas, o sea, una madre alimentada, una madre bien nutrida, es una madre que puede tener un parto seguro en donde lo decida tener. ¿Qué pasa con el parto en casa? Que no hay prisa, o sea, un parto en casa, los partos son lentos. Hay bebés rápidos y hay bebés que nacen rapidísimo, pero sobre todo el primer parto es un parto donde el bebé nunca ha nacido antes. Se toma su tiempo. No en esta vida. Se toma su tiempo y está abriendo una pelvis por la que nunca ha pasado un bebé. Está abriendo una pelvis que es una pelvis toda, digamos, virgen, de alguna manera, decirlo virgen porque no ha pasado nada por allí tan grande como el cuerpo de un bebecito, entonces tiene que aprender de alguna manera el cuerpo a pues permitir que esta nueva vida salga por allí. Exacto, entonces un primer parto, yo he acompañado partos de 8 días, pero no son 8 días de dolores, no son 8 días como en las películas, son los primeros 4, 5, 6 días son lentos y son suaves y es muy paulatino. Y también la OMS ha cambiado bastante esto, porque antes se pensaba que tú empezabas el trabajo de parto, que son las contracciones, y que tenían que pasar 12 horas para que naciera. Y ahora la OMS dice que el parto empieza cuando estás en 5 grados de dilatación, es decir, cuando el cervix está aquí, que cuando estás en 1 grado de dilatación no has empezado labor de parto, cuando estás en 2 no has empezado labor de parto, cuando estás en 3 no has empezado, hasta que no estás en 5 grados de dilatación
no empieza la labor de parto, porque lo que pasaba mucho es que estos 5 primeros grados de dilatación se toman muchísimo tiempo. No duelen, son suaves, se sienten algunos movimientos en la pancita, de tensión muscular, pero no es doloroso, hay algún acomodo ligamental. Lo que es más intenso es el final del parto, y entonces lo que nos damos cuenta es que cuando las mujeres llegan a los hospitales, a la atención en clínica y en hospital de forma temprana, se hacen muchísimas cesáreas Claro, porque innecesarias. eso te iba a decir, Adriana, precisamente porque, claro, si empezamos desde el grado 1 de dilatación y que de pronto tú lo dices, pueden mamás que se pueden tomar o bebés que se pueden tomar 8 días o de pronto 5, no sé, para poder tener a su bebé y que resulta que 5 grados de dilatación y dicen, no, ya se está tardando mucho, tocó cesárea porque ya no dilató la mamá, pero pues no se tomaron el tiempo de esperar a que realmente el cuerpo reaccionara. Y si tú lo mencionas, si hubo un embarazo tranquilo, sin complicaciones, el bebé está bien, está en posición, puede salir de manera natural, pues claro, en las clínicas lo que hacen es, no todas por supuesto, pero pues digamos que la forma más rápida y fácil es de poder evacuar y dejar una cama también libre para otras personas que lleguen a necesitarla, es a través de una cesárea. ¿Qué beneficios trae el tener un parto en casa? ¿Qué beneficios trae el tener un bebé de manera natural? Muchísimos. Para todos los países nórdicos financian el parto en casa. Es decir, en Colombia y en Latinoamérica, no sé, en Venezuela, a las mujeres que quieren un parto en casa, esto está por fuera de la seguridad social, pero en todos los países nórdicos, esto es la primera opción para embarazos saludables y para bebés a término. Luego también, si la madre vive en una casa muy pequeñita o vive con mucha gente o no se siente cómoda de tener el parto en la casa, hay casas de parto, y solamente en clínicas y en hospitales se da a luz a los partos de alto riesgo, ¿no? Mujeres con hipertensión, mujeres con diabetes gestacional, mujeres con cardiopatías, bebés con modificaciones en el crecimiento, con alteraciones del crecimiento, problemas, placentas previas. Obviamente placenta previa tiene que ser cesárea, no se puede discutir, y tiene que ser cesárea programada, no se puede intentar un parto en casa con placenta previa. Entonces este modelo del parto en casa lo que está favoreciendo un poco es el ritmo, ¿no? No apresurar al bebé al nacimiento, que la madre se sienta cómoda. Lo más importante del parto en casa, según mi opinión, es el... Perdón. Tranquila, puedes tomar aire. Igual nuestros televidentes, recuerden, estamos hablando del parto en casa, un oficio, un trabajo maravilloso que es milenario y que hoy, pues en su día podemos celebrar a estas mujeres que trabajan día a día y que bueno, nos cuentan obviamente el tema de esos beneficios especiales que se tienen. Pero Adriana, hablando también dentro de los beneficios y de esas preparaciones, mamá y papá deben recibir un curso, deben estar como preparados. ¿Cómo hace uno para poder anticiparse a este parto en casa? ¿Y es necesario o no la compañía de un médico mientras se está realizando el parto en casita? Déjame contestarte la pregunta anterior y ya te contesto esta. En términos de microbiología, o sea, nacer en tu casa con tus bacterias, la madre es extraordinaria, durante todo el embarazo está desarrollando inmunidad específica para todo lo que hay en casa, para que el bebé nazca con inmunidad innata frente a los perros, los gatos, la gripe del papá, la gripe de la mamá, la gripe del hermanito mayor. Entonces, en términos de inmunidad, es muchísimo más seguro el parto en casa, y este es como el mayor beneficio, que el bebé sigue viviendo en un ambiente que ha conocido durante los 9 meses de gestación, y por lo tanto no hay un solo riesgo de bacterias hospitalarias, que ya sabemos que unir un proceso fisiológico con procesos patológicos es muy complejo, porque las bacterias son diminutas, vuelan por el aire, y tenemos muchísimas circunstancias de bebés con bacterias hospitalarias o de mamás con bacterias hospitalarias que acaban de vivir un proceso natural, biológico, y que se enferman por estar rodeadas de enfermos. Entonces también siempre separar lo que es salud y lo que es enfermedad beneficia a la salud. Y claro, siempre, o sea, no solamente para el parto en casa,
uno de los otros requisitos para el parto en casa es que todos estén cómodos, y con todos me refiero a papá y a mamá. Ok. Obviamente tu mamá estaría de acuerdo si tú decides un parto en casa porque ella te dio este privilegio, pero muchas abuelas y muchos abuelos pueden tener muchísimo miedo, y también porque a mayor intervención del parto, mayor emergencia en el parto. Claro. O sea, tenemos un gran porcentaje, o sea, como el 15% de las cesáreas en todos los países son necesarias. Ok. Cuando Pueden tenemos tener algún países, riesgo. cuando tenemos países con tasas como del 60, 70%, 80%, estamos hablando de que hay un 50 o 60% de cesáreas innecesarias por procedimientos que estaban acelerando el trabajo de parto. Por lo que Por ejemplo, mencionábamos precisamente ahorita, Diana, que no esperaron a que el cuerpo de mamá y ese bebecito que está ahí esperando salir con ansias, pues puedan acomodarse a este proceso natural, sino que precisamente por esos afanes del día a día, pues terminen de alguna manera acelerando el proceso y no dejando que se haga de forma natural. y terminando en una cesárea innecesaria, y a veces una cesárea de emergencia. Entonces, claro, papá tiene que estar preparado, papá tiene que elegir qué quiere hacer, porque puede hacer muchas cosas, puede estar haciendo masajes, puede estar calentando el agua, puede estar cocinando, ¿no? Manteniendo a la mamá hidratada, puede estar jugando con los ojitos mayores, él puede elegir. Cuando un padre está en un parto, nunca está mirando la vulva. Esto es muy importante, esta curiosidad. Claro, por mirar nada. la vulva. Está acompañando a su esposa a parir a su bebé. Yo creo que es la angustia Y- también, no lo he vivido, pero asumo que debe ser también esa angustia de saber qué hacer, de decirle respira, de estar de darle esa tranquilidad y esa seguridad que necesita mamá en ese momento especial donde ya viene ese ser que ambos están esperando con ansias. Adriana, vamos a hacer una pausa aquí en el camino porque tenemos a una televidente en línea que está esperando a su bebé y pues tiene muchas preguntas frente al tema, así que Marcela, buenos días. Buenos días, Damaris. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, me ha interesado mucho el tema de ahorita sobre lo de las parteras. Soy una mamita que nació también en casa por una partera y tengo 2 hijitas mayores y el tercer bebé que tengo en camino, tengo 8 meses de embarazo y mi ilusión es tener mi bebé no en el hospital sino en mi casa, aquí en la finca donde yo vivo. En caso de que yo no alcance a llegar a la clínica, ¿será que yo podría tomar unos cursos? ¿Cómo hago para prepararme? Porque ya casi mi bebé viene. A ver, ¿cómo se haría eso aquí en casa? Bueno, vamos a responderle esta pregunta pues a Marcela. Gracias por comunicarte con nosotros, felicitaciones por ese bebé que viene en camino y gracias por estar ahí pendiente del Café de la Mañana. Esto me emociona mucho escuchar pues esas mamitas que están tan interesadas con el tema. Pero bueno, aquí hace una pregunta importante y ella pues piensa en tenerlo en casa pero sola y no sé si esto se puede hacer, Adriana, y qué tan importante es que haya una persona que esté capacitada, una partera precisamente para poder acompañar este proceso. Es muy importante. Ahora pasó. Bueno, déjame contestar otra pregunta que me habías hecho que tiene que ver con la pregunta de Marcela. Marcela, gracias por preguntar. Yo no te recomiendo un parto autogestionado en soledad y más en el campo, porque siempre queremos en el nacimiento garantizar la salud de la madre y la salud del bebé. Todo parto en casa tiene un plan B. Es decir, tenemos un médico ginecólogo que a veces está haciendo visitas durante el tiempo que dura el parto, que si hay alguna complicación el médico está en casa. Hay parteras que no suturamos, hay parteras que sí suturan, hay parteras que no ponen, bueno, inyecciones ponemos todas, pero dependiendo de las cosas que puedan surgir, como un desgarre mayor, hay muchas parteras tienen como parte de su equipo a una ginecóloga obstetra o a un ginecólogo obstetra. Siempre en todo parto en casa hay un coche o un carro destinado a llegar a la clínica si es necesaria una cesárea. Que haya un embarazo saludable, un bebé saludable, una mamá saludable, no implica que no pueda haber alguna emergencia. Entonces siempre hay que tener un plan B para una emergencia. Así es. Y en Bucaramanga
Es muy triste, pero hemos perdido mucho la partería en algunas regiones de Colombia. A pesar de que somos el país cuya partería está reconocida por la UNESCO, o sea, nuestra partería chocuana, nuestra partería afrocolombiana, que es una partería que tiene un entrenamiento y tiene un conocimiento centenario, o sea, de cientos de años de cuidado de las mujeres y un conocimiento tradicional, que también es una medicina. La medicina tradicional que va evolucionando a través de los siglos, por las comunidades que la desarrollan. Esto es una medicina y esto es un conocimiento valiosísimo. Acordémonos que la medicina alópata tiene un poquito más de 100 años y que siempre que integramos el conocimiento, si integramos la medicina tradicional con la medicina china que tiene 5 siglos, con la ayurveda, con la medicina alópata, lo que estamos haciendo es mejorar el cuidado de la salud. Así es. Un área de la salud, una visión de la salud no tiene por qué pelear con otra. Entonces la partería trabaja en equipo con la medicina obstetra, no se opone a una cesárea necesaria, sabe hasta dónde llega, tiene los límites claros y sabe cuándo es necesario tener ayuda médica o hacer transferir a la mujer a un centro hospitalario. Entonces, mira, con el COVID pasó mucho en el mundo que como los hospitales, casi todos los hospitales y clínicas se volvieron, hicieron atención prioritaria a COVID, muchísimos médicos y médicas, enfermeras con especializaciones en ginecología, hicieron equipos médicos y entonces hay equipos profesionales, no solamente de partería, sino también de medicina, que acompañan parto en casa. Y eso ha sido una cosa extraordinaria y maravillosa, porque, claro, nacer en casa siempre debería ser una opción. Y qué bonito perdóname ahí que te interrumpa nuevamente, qué bonito que podamos realmente empezar. Y creo que son de esas buenas ventajas que nos deja el COVID-19. Si bien nos quitó muchas personas, perdimos a seres importantes en nuestras vidas, pero también nos ayudó a revivir y a reconocer estos oficios ancestrales, como es el de la partería también, y el poder darle la importancia que merece y además el reconocer lo valioso que puede ser tener un hijo en casa y cómo a través de esta forma podemos de alguna manera descongestionar las clínicas, darle oportunidades a otro tipo de enfermedades que necesitan una cama, y si tengo la naturalidad, estoy sana y la salud precisamente para poder tenerlo en casa, con todos obviamente los protocolos. Y aquí cabe resaltar y recalcarle también a Marcela que nos está viendo, que se necesita sí o sí unos protocolos de seguridad por la bebé, por la mamá, ¿verdad? Porque lo que queremos es que puedan tener una vida felices ambas, ¿cierto? Pues si no se puede tener en casa, tener que acudir a una clínica es la mejor opción si no se puede estar en ese momento en la finca. Adriana, sé que se nos quedan muchas cosas en el tintero que quisiéramos seguir hablando del tema, pero bueno, se nos acaba el tiempo, pues no sin darte un mensajito que tenemos de nuestros televidentes, así que vamos a ver qué es lo que nos dicen a través de WhatsApp y de esta manera también concluimos nuestro tema. Entonces, vámonos con el mensaje. Aquí dice: ¿cuál es la mejor posición para tener un parto en casa? Y pues con esta pregunta despedimos nuestra sección con Adriana. Una cosita más para Marcela es que vete cuando las contracciones estén cada 3 o 4 minutos. Así vas a llegar a tener a tu bebé muy rápido y vas a evitar muchos protocolos innecesarios. Y es tu tercer bebé, lo vas a lograr, pero garantízate tu seguridad y un posparto en calma. ¿Y cuál es la mejor posición para un parto en casa? La que la mamá quiera. Las posiciones fisiológicas para parir, una es estar sentada. Las parteras tenemos sillas de parto que son como una herradura y entonces ahí se sienta la mujer con un ángulo corto, un ángulo agudo en la articulación de la rodilla, y esta es una posición maravillosa. El parto en vertical ayuda muchísimo, pero algunas otras mujeres también prefieren en 4 apoyos o en 3 apoyos, con una rodilla doblada y la otra planta del pie puesta en el suelo. Esto depende mucho. Algunas personas prefieren estar en la ducha con agua caliente en el sacro, y entonces
Muchas mujeres tienen partos de pie también, pero otra de las cosas que son muy importantes para el parto en casa es que la mujer siga su intuición. Y conseguir su intuición me refiero a que se mueva como se quiera mover, a que no esté pensando que la partera o la matrona o la ginecóloga van a dirigirle a hacer su parto. Ella es la protagonista del parto y ella puede ir bailando, cantando, cambiando de posición. Ella es la que está pariendo. Entonces, que tome este protagonismo para escoger la mejor posición. Siempre verticalidad es fisiología. Litotomía, que es estar acostada o semiacostada. Esto es antifisiológico. Esto es una de las cosas que le debemos a Luis XV, que era un rey muy narcisista. Narcisista. Y que no tiene, o sea, imagínense que la postura ginecológica fue porque un rey quería ver a sus hijos nacer y quería estar así viendo la vulva de las mujeres, y no por la comodidad ni de bebé ni de mamá. Así que la madre sabe lo que necesita y puede elegir de parir como quiera, en la posición en que quiera. Damaris, tú pregúntale a tu mamá en qué posición te tuvo y luego me cuentas la historia de tu nacimiento. Por supuesto que sí, ahí estaré haciendo esa pregunta. Adriana, besos enormes para ti, se nos acabó el tiempo, gracias y felicitaciones en tu día. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero al regresar, atentos,